esta noche estamos aquí y estamos animándonos para decirles que el Señor tiene un propósito también con esta congregación. Porque yo los visité allá donde comenzaron, en la calle, ¿cómo se llamaba? Álvarez. Crisóstomo Álvarez. Y vine aquí cuando recién se entraba a este lugar. Y se acuerdan, el púlpito estaba por allá, ¿no es cierto? Y yo esta noche me quedo impresionado de ver cómo el Señor los ha bendecido. Y me gusta verlos así en abanico, porque todos están cerca, porque la alabanza es mejor. Y porque de esta forma podemos también vernos los unos a los otros cuando adoramos, cantamos y participamos de la reunión. Realmente creemos que el Señor los está llamando a ustedes para que vayan por más. Por lo tanto, esta noche yo quisiera predicar sobre eso, sobre algunas pautas importantes para ir por más. En el nombre del Señor. Ahora, para ir por más, cada uno tiene que primero mirarse introspectivamente y ver cómo estoy yo, cuán firme estoy yo, cuán fiel soy yo, cuán comprometido estoy con la congregación, con la iglesia, con los hermanos y con el Señor. ¿Cómo es mi promedio de asistencia a los encuentros? Porque déjenme decirle que lo más glorioso de una iglesia son los encuentros, hermanos. Es cierto que el Señor nos utiliza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y vamos a verlo esto, pero los encuentros son algo glorioso. No tenemos concepción de iglesia sin reunión. En el Antiguo Testamento, la asamblea se reunía, la santa convocación se cumplía, y venían ancianos, padres, hijos, nietos, dice la Biblia, niños, y dice aún los lactantes eran traídos en los brazos a la santa convocación en el nombre del Señor. Si ustedes quieren crecer, no hay que aflojar. Hay que estar presentes cada vez que el pueblo de Dios está reunido, porque Dios hace maravillas y nos bendice y nos lleva a la multiplicación. Nuestra reflexión en esta noche es que si vamos a ir por más, tenemos que ser comunicadores. Yo tengo un poquito de respeto esta noche porque tengo un comunicador sentado aquí a mi derecha. Cuando veo a Omar Nóblega, te tengo que dar gracias por algo, Omar. La última vez que estuve en Tucumán, después de salir de tu programa de televisión, me pararon en un semáforo y me porfiaban de que yo había intentado pasar en rojo. Y entonces vieron cuando te ven que no podés titubear y negar, digo, no, mire, yo no paré, yo no pasé y yo estoy aquí, pero usted lo intentó. No, yo no lo intenté. Me dice, ¿y usted quién es? ¿Y a qué se dedica? Y le digo, soy pastor. ¿Y a qué vino a Tucumán? Vine a predicar. ¿Y dónde predicó? En el Estadio Floresta. ¿Y de dónde viene ahora? Vengo del programa de Omar Nóblega. Ah, bueno, pase, me dijeron. Él es un excelente comunicador. Yo les digo que lo veo en el programa, la maneja de taquito a las cosas. Tremendo. Pero el Señor nos llama a todos a ser comunicadores. Por lo tanto, si Samuel que está allá en los controles, o si Pablo también que está allí, me responden, el título que vamos a dar esta noche es este: Comunicadores del Evangelio. ¿Quiénes son comunicadores del Evangelio? ¿Los que predican con un micrófono desde el púlpito? No, todos. Todos, porque les voy a decir que el Evangelio no está preso, el Evangelio corre, y el Evangelio corre boca a boca, persona a persona. Por lo tanto, cada uno de nosotros, si queremos poner en práctica las obras de Dios, tenemos que ser comunicadores del Evangelio. Ahora, ustedes saben que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el verso 28, se nos dice un pequeño episodio que sucedió. Se acercaron los discípulos y las personas y le hicieron una pregunta al Señor Jesús.
Y la pregunta es esta. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo debemos actuar para ser propagadores del Evangelio y extender la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pautas debemos tener en cuenta? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Y yo en esta noche quisiera utilizar como fondo bíblico una historia que el cronista San Lucas explica con claridad en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, y no lo vamos a leer porque es un capítulo extenso, pero yo voy a relatarlo y voy a encontrar aquí en este fondo histórico de una experiencia vivida por Pablo, por Silas, por Timoteo, en aquellas épocas en que el Evangelio era comunicado y se extendía de ciudad en ciudad, de nación en nación, de pueblo en pueblo, en el primer siglo de nuestra era cristiana. Ahora, este capítulo dice con claridad que allí hay una respuesta a cómo creer y qué hacer para poner en práctica las obras de Dios. Cuando uno lee en San Lucas, en los Hechos 16:5, dice, así que todas las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. No cada domingo, cada día. Y aquí vemos las dos dimensiones del crecimiento de la iglesia. La dimensión vertical y la dimensión horizontal. La cruz que nos representa como cristianos, la cruz vacía, tiene dos palos. Uno vertical y ese vertical es el que sostiene al horizontal. Si el vertical no está firme, el horizontal se cae. Y dice que las iglesias eran confirmadas en la fe. Tenían una dimensión vertical firme. Sabían lo que creían, sabían lo que tenían que predicar, sabían para qué se reunían, sabían cómo tenían que clamar, eran firmes en la fe. Y porque eran firmes en la fe, se extendían horizontalmente y crecían en número cada día. ¿Qué fórmula sencilla? El palo vertical sostiene al horizontal. Si tu vida tiene firmeza vertical, si tu vida tiene firmeza en la relación con Dios, tu vida se extenderá. Es lo que San Pablo le decía a Timoteo. Le decía, entre tanto que yo voy y vengo, ocúpate en leer la palabra, ocúpate en confirmarte en la fe, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, cuando uno lee ese capítulo de los Hechos de los Apóstoles, descubre que de repente los apóstoles estaban en un estado de confusión, en una encrucijada. Estaban a la puerta de Europa, pero también a la puerta de Asia. Y en realidad, dice la Biblia, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, sintieron que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y saben ustedes que uno ve allí un movimiento de inseguridad. No sabían si ir hacia el este, hacia el Asia, o si entrar hacia el oeste, hacia Europa. Siempre habían actuado con firmeza de ciudad en ciudad, pero llegaron a la encrucijada de una indecisión. ¿Cuántas veces en tu vida estuviste en la encrucijada de una indecisión? Yo leí un libro cuando era chiquito que se llamaba El cruce de dos caminos. Y decía que realmente nuestra vida a veces se encuentra en el cruce de dos caminos. Y podemos equivocarnos y apartarnos, o podemos acertar en el nombre del Señor y seguir su voluntad. Ahora, ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dice,
Intentaron ir al Asia, pero el Espíritu no los dejó. Ellos habían aprendido que los cristianos nos manejamos por dos orientaciones precisas. Una orientación objetiva, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inamovible, irreemplazable. Nunca vamos a hacer o intentemos hacer algo que no esté escrito en la Biblia. Pero tenemos otra orientación también subjetiva, que es la guía del Espíritu Santo en nosotros. Y la guía del Espíritu Santo nunca va en contra de lo que está escrito, pero nos sirve de confirmación cuando somos guiados a hacer lo que está escrito en el poder del Señor. La primera pauta para poner en práctica, y ahora va a aparecer, porque no necesitan ver una nariz más grande ni una pelada más grande que la que están viendo. La primera pauta para poner en práctica las obras de Dios es tener certeza de fe en todo lo que hacemos. Plena certidumbre de fe. Ellos estaban dubitativos, pero de repente Pablo tuvo un sueño, una visión, no sé si despierto o dormido, una madrugada, y vio en la visión un muchacho vestido a la usanza de los macedonios, ese país que desapareció por siglos, pero que apareció de nuevo con la guerra de los Balcanes, Macedonia. Y este muchacho le decía una frase, y la frase era esta: pasa Macedonia y ayúdanos. Pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando se levantaron a la mañana para tomar unos mates juntos, no sé qué hacían, si tomaban mate o cómo desayunaban. Lo cierto es que mientras estaban reunidos, Pablo le comparte a Silas y a Timoteo estas palabras. Yo anoche vi un muchacho, no sé si fue en un sueño, si fue en una visión, pero era un macedonio y me decía, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando ellos sintieron que Pablo les compartió esto, dice, inmediatamente tuvieron la plena certidumbre de fe que Dios les llamaba para que entraran a Macedonia a predicar el Evangelio. Y a mí me gusta esta expresión. Tuvieron la sensación de plena certidumbre de fe. Yo quiero decirles esto, hermanos. En la vida no estamos para dudar, sino para creer. Cuando usted entra en el territorio de la duda, en una encrucijada, más vale plántese como se plantaron ellos y busque la guía del Señor hasta tener respuesta, porque usted no tiene que dar un paso con incertidumbre, tiene que darlo con fe. Les voy a decir una cosa. El cuestionamiento y la interrogación no es un invento de Dios, es un invento satánico. ¿Quién inventó el signo de interrogación? ¿Quién hizo la primera pregunta de la historia? ¿Quién cuestionó la soberanía absoluta de Dios? Aquel que seductoramente se acercó a la mujer en el huerto del Edén y arrinconándola contra las cuerdas de la incertidumbre y de la duda, le dijo, ¿con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer se defendió y dijo, de todo árbol comemos, solamente se nos prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos moriremos. Y ahí viene la voz seductora, no morirán, serán abiertos sus ojos, serán como dioses, conocerán el bien y conocerán el mal. ¿Y saben ustedes que Satanás desde ese día ha trabajado siempre con la duda, con la interrogación, con el cuestionamiento? Los intelectuales se cuestionan la existencia de Dios. Los científicos se cuestionan y los cuestionamientos causan muchos problemas en la vida, aún de los cristianos, cuando pisan el territorio frágil de la duda. Dios no trabaja con la duda. Dios trabaja con la fe. Dios no trabaja con el signo de interrogación. Dios trabaja con el signo de admiración y de gloria. Déjeme decirle, cuando entremos en el cielo, no habrá cuestionamientos, no habrá preguntas, habrá solo admiración y gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Por eso les digo que Satanás sigue trabajando con la duda, Dios trabaja con la fe. Y lo que necesitamos para poner en práctica las obras de Dios es plena certidumbre de fe en lo que hacemos. No dé un paso en falso.
Dé un paso con seguridad. Délo con fe en el nombre del Señor. San Pablo dijo una cosa muy tremenda. ¿Sabe lo que dijo San Pablo? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Una persona si predica sin fe está pecando. Si ora sin fe está pecando. Si canta sin fe, mejor que no cante. Si habla a otro sin fe, mejor que no hable. ¿Han visto que algunas personas tienen una capacidad extraordinaria para llamar por teléfono a otro y desanimarlo? Lo confunden, lo llenan de dudas. Pero Dios trabaja con la fe. Y saben ustedes, la Biblia entera fue escrita para responder a esa pregunta y ese cuestionamiento de la soberanía de Dios. Para que lleguemos al libro de Apocalipsis y veamos que Dios tiene un propósito. Y el propósito es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta pauta tiene que ser importante en nuestra vida. Vos no podés salir a trabajar el lunes sin fe. No podés presentarte a pedir un trabajo si no entras en oración, pisando fuerte y en plena certidumbre de fe. No podés presentarte a la mesa de los examinadores en la universidad para rendir una materia si entras con duda, con miedo, con temor. Si has estudiado, entra con fe. Impartí seguridad al momento. Nosotros podemos ser portadores de la duda o portadores de la fe, hermanos. Y tenemos que ser portadores de la fe. Tenemos que movernos en plena certidumbre de fe. Cuando hablemos a una persona, mirémosle a los ojos y hablemosle con fe. Con fe sincera en el corazón. Los apóstoles sintieron que tenían que sacar pasaje, zarpar, cruzar a Macedonia y entrar en aquella capital de Macedonia, que era la ciudad, colonia romana llamada Filipos. Y entraron en Filipos. Y ahí en Filipos iban a aprender la segunda lección. La segunda pauta importante para poner en práctica las obras de Dios. Debemos movernos con plena certidumbre de fe, pero debemos hacerlo con espontaneidad. Dios bendice la espontaneidad. No es que no debamos planificar nuestra vida, pero a veces tenemos mucho gre para decir Gregorio, como dice el dicho común. Nos vamos en preparativos y en realidad Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus oportunidades, y cuando uno pierde la oportunidad, la pierde por falta de espontaneidad. ¿Se entiende eso? Alguien dijo que la espontaneidad es como una mujer que tiene un mechón grande aquí para prenderse de ella, pero es calva en la parte de atrás. Cuando pasó, no la agarras más. Ahora, los apóstoles estaban inquietos en Filipos. Me parece que Timoteo le pregunta, como ser el más joven de todos, a Pablo y a Silas: ¿y cómo hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo empezamos? ¿En qué esquina predicamos? No sé, Pablo quería siempre ir a la sinagoga, pero ahí no había sinagoga. Era una colonia romana. No había judíos. Por lo tanto, Pablo estaba más perdido que un perro en la cancha de bocha, como dicen. No sabía cómo hacer. Ahora, ¿sabe una cosa? Iban todos los días, salían por el pórtico de la ciudad y había un río con un remanso hermoso que traía con sus árboles una sensación de paz. Y allí junto al río ellos solían hacer la oración. Y volvían a la ciudad. Y en una de esas salidas, como las 2, las 3 de la tarde, fueron junto al río para orar, a la hora que solían hacer la oración, y encontraron un grupo de mujeres reunidas. Ahora, estas mujeres estaban dirigidas por alguien que era una dirigente de ventas. Una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, que comercializaba con las tintas púrpuras carmesí, que se lograban con la emanación de unos caracoles especiales, y se lograba elaborar esa tinta que se le llamaba rojo imperial, el rojo del imperio. Ella vendía esas tintas y era exportadora y también importadora, y ganaba dinero y tenía su equipo de venta, y estaban juntas
reflexionando y Lidia tenía fe y estaba en su manera orando para que Dios las bendijera en su salida. Ahora, la Biblia dice que Pablo se acercó a estas mujeres. No era muy práctico en aquella época que un grupo de 3 hombres se arrimaran a un grupo de 6 o 7 mujeres para hablar con ellas siendo desconocidos. Pero Pablo utilizó con plena certidumbre de fe esta herramienta de la espontaneidad. ¿Saben lo que significa espontaneidad? Significa aquello que dice la canción popular: cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Lo entiende eso? Cuando el Señor quiere utilizarnos debemos estar preparados, no el domingo porque es el día del Señor, no, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Yo recuerdo que había un hermano que me decía, si un médico va a la 1 de la mañana por una fiebre, ¿cómo no voy a yo si alguien está desesperado para hablarle del Señor Jesús? Que es mucho más importante. De manera que ellos utilizaron la espontaneidad y se acercaron a estas mujeres. Y cuando se acercaron se produce el milagro que el Señor realiza cuando hay fe plena unida a la espontaneidad. Dice que el Espíritu Santo iluminó la mente de Pablo para que le vinieran palabras poderosas para decir, desató su lengua y ese mismo Espíritu hizo que Lidia estuviera atenta. La Biblia dice que ella estaba atenta. ¿Ustedes saben qué difícil es lograr la atención de una persona? Pero cuando el Espíritu Santo arranca palabras poderosas que salen por los labios, es el mismo Espíritu Santo que pone las palabras en tu mente y en tus labios, que toca los oídos y abre la mente de la otra persona y el corazón para recibir la semilla poderosa de la palabra de Dios. Es Dios en quien obra. Y Lidia, la de Tiatira, recibió el impacto de la palabra. No hay nada que pueda transformar a una persona como el impacto de la palabra. Dicen que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta alcanzar el alma. Puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo habló lo que espontáneamente sintió. No se nos dice qué palabra dijo Pablo aquí. No se expresa cuál fue su discurso. Pero lo que se expresa es que lo que él habló impactó, quedó y reaccionó a aquella mujer. Y dice, ¿habrá algo de malo en que yo los reciba a ustedes en casa? ¿Dónde están alojados? Y esta mujer se ve que tenía muchas comodidades en su casa, tenía gente que trabajaba para ella, y entonces llegaron a su casa y dice algo tremendo. No solo aceptó la palabra, sino que aceptó bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ella y toda su familia. Dios bendice la espontaneidad. Miren, les voy a contar la historia de un hombre que me impactó. Hace muchos años ya está con Dios en su presencia. Se convirtió al Señor cuando tenía 65 años. Jubilado de la policía. Comisario duro de pueblo. Insensible. Había tenido tantos casos. No aceptaba, como en aquella época no se aceptaba el desacato. ¿Se acuerdan? Hoy no existe la ley del desacato, pero en aquella época, si una persona se desacataba a la indicación de un policía, ya tenía que ser puesto preso porque se desacató. Imagínense hoy cuántos tendríamos presos, no alcanzarían los lugares para poner presos la gente que ataca a la policía. No, desacatar era simplemente no obedecer. Pero este hombre se entregó al Señor. Y sabe una cosa, se llamaba Don Agustín. Vivía en la provincia de Córdoba, en un pequeño pueblito. Y dijo, ¿qué puedo hacer para Dios? Tenía una fe grande. Tenía un sentido de espontaneidad. Era un mecánico, pero mecánico de cuarta. Compró una carrocería vieja de un camioncito. La equipó. Hizo como un coche bíblico para cargar bancos plegadizos. Una carpita al costado. Compró equipos de amplificación. Preparó todo para hacer campañas evangelísticas en los pueblos. Solo que tenía un problema, él no sabía predicar.
Y tenía otro problema, casi ni sabía hablar porque hablaba tan entreveradito que no se le entendía. Eso sí, no tenían palanca de cambio para manejar. Él tenía una tenaza grande y la usaba él, y cuando ellos llevaban la tenaza nadie le movía el camioncito. Pero él invitaba en las iglesias a algún joven que quisiera predicar en algún pueblito. Mirá, hay gente sencilla, vení y yo puedo ir 3 días. Y así hacía su programa, y otros 3 días. Para hacérsela cortita, don Agustín Bistoco utilizaba la espontaneidad. Con la espontaneidad se fundaron 35 iglesias y llegó a tener 5 coches bíblicos. Y él nunca predicaba, él simplemente oraba cuando los demás predicaban. Les voy a decir cómo se estableció una iglesia en la ciudad de Devoto, muy cerca de San Francisco, provincia de Córdoba, donde está una de las plantas de Sancor. Al mediodía, 2 de la tarde, mucho calor, le reventó el radiador, pobrecito. Y allí, al sol, frente a una casa, veía cómo borboteaba el agua y no podía solucionar. Entonces golpeó una casa y dijo con todo su temperamento sencillo: ¿no me darían un poquito de agua para el radiador? Lo estaban ya observando por la ventana y veían que el viejito había levantado el capó del camioncito, pero no podía hacer nada. Entonces le dijeron: no, vamos a revisarlo un poquito, abuelo, a ver cómo está esto, vamos a revisarlo. No, mira, abuelo, usted va a tener que aquí hay que soldar, hay que sacar el radiador, aquí hay que cambiar una manguera. Usted no puede andar con eso. Vamos a tener que hacerlo la tarde, hasta ahora todos duermen en el pueblo. Yo le voy a pedir una cosa: venga a tomar algo fresco a casa. No, pero yo puedo tomarlo aquí. No, pero venga, entre a casa. Y esta familia Cavallo lo invita a su casa y allí entró y le dijeron: bueno, ya que está, también coma con nosotros. Y él comió y él habló, y tenía tal magnitud de la presencia de Dios en su vida que la gente dijeron: usted es distinto a otras personas. Usted no dijo ninguna palabra fea a pesar de lo que le pasó. Cuéntenos, ¿a qué se dedica? Cuando esta persona contó, toda la familia se convirtió. Fueron los primeros bautizados en ese pueblo y los fundadores de la iglesia en ese pueblo. Porque Dios bendice la plena certidumbre de fe acompañada de espontaneidad. Digo otra pauta: hace falta discernimiento. La obra de Dios también se hace con discernimiento. Porque yo quiero decirles, y ustedes ya lo saben, que cuando la obra de Dios prospera, siempre hay alguien que quiere poner un palo en la rueda. ¿Quién quiere poner un palo en la rueda? ¿Quién se opone a la obra de Dios? ¿Contra quién es nuestra lucha? La Biblia dice por boca del apóstol Pablo: nosotros tenemos una guerra, una lucha. ¿Contra quién? ¿Contra personas? No, no es contra gente de carne y hueso. No podemos jamás oponernos a la gente. Nuestro problema no es con la gente, crea o no crea. Nuestro problema es contra Satanás y sus fuerzas oscuras de maldad. Yo no voy a tener mucho tiempo de decir quién es Satanás, pero la Biblia explica que Satanás era uno de los grandes 5 querubines que rodeaban el trono de Dios. Se ensoberbeció y en su mente se cruzó la idea de sentarse a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Y fue destituido. La Biblia dice que cayó como un rayo, pero el libro de Apocalipsis dice que al caer arrastró 1/3 de las estrellas celestiales, por lo que podemos pensar que hay 1/3 de ángeles caídos y 2/3 que responden en fidelidad a Dios. Esos ángeles caídos tienen distintos rangos, capacidades y tamaños. Son espíritus como todos los ángeles, no nacen, no crecen, no se reproducen, no mueren. Permanecen durante todo el tiempo y ellos se oponen a la obra de Dios. Ellos tratan de desanimarnos, tratan de alguna forma de entorpecer la obra de Dios. Es por eso que cuando Pablo y Silas y Timoteo estaban tan contentos porque habían logrado que Lidia se bautizara con toda su familia y estaban residiendo esos días en su casa, salieron otra vez por el centro de la ciudad para ver otra oportunidad de predicar, y cuando salieron se encontraron con que Satanás les salió al encuentro. Les salió al encuentro
en la persona de una chica poseída. Ustedes saben que la obra satánica sobre las personas tiene un proceso. Primero es la seducción, la tentación, la caída, el hábito, la esclavitud, la presión, la insistencia, la influencia, la atadura, el bloqueo. Pero cuando la persona abre las puertas a la comunicación con esos espíritus, pueden meterse adentro. Conocemos muchos casos de personas endemoniadas que fueron liberadas por el poder de Dios. Esta chica endemoniada se paraba en las encrucijadas de las calles peatonales de Filipos, y cuando aparecían caminando Pablo, Silas y Timoteo, decía estas palabras haciéndole publicidad. Porque déjenme decir una cosa, Satanás cuando quiere combatir al pueblo de Dios no se opone con resistencia. Lo primero que quiere es ayudar al pueblo de Dios. Satanás no quiere jugar con la camiseta del equipo contrario. Quiere ponerse la camiseta de nuestro equipo y jugar adentro de nuestro equipo para desbalancear el equipo dentro de la cancha. De manera que Satanás manda a esta chica y la chica comienza a hacer publicidad. Y vieron que a veces resulta tan difícil, Omar, encontrar el eslogan justo para la publicidad. Pero esta chica la tiene precisa, dice, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Y se paraba y lo señalaba. Era como para que los apóstoles dijeran, no, pero aquí están, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y la gente los miraba. Y dice que le desagradó a Pablo. ¿Por qué le desagradó a Pablo? Porque la Biblia nos enseña que no solamente tenemos que probar una doctrina para ver si es correcta o no. Fíjense, ¿encuentran algún error doctrinal en las palabras que decía esta chica? ¿Decía alguna cosa falsa? No, decía la verdad. Déjenme decirles, Satanás conoce muy bien la sana doctrina. Y muchas veces la defiende, porque Satanás defiende la letra correcta para confundir. Pero la Biblia dice por boca del apóstol Juan que no solo tenemos que probar la doctrina para ver si es correcta, sino que tenemos que probar los espíritus para ver si son correctos o no. Y Pablo discierne con discernimiento que eso no viene de Dios, viene del enemigo. Le repugna, le repulsa. Se da cuenta que aunque dice la verdad, no es correcto lo que dice. Le molestaba profundamente porque cuando uno hace la obra de Dios con certeza de fe, con espontaneidad, tiene que utilizar ese don que el Espíritu Santo concede, a algunos con mayor expresión que a otros, que es el discernimiento. ¿Sabe lo que significa la palabra discernimiento? Saber percibir cuando algo viene de arriba y cuando algo viene de abajo. Cuando algo viene de la luz o cuando algo viene de las tinieblas. Cuando algo viene de la sabiduría divina, que es pura, perfecta y clara, o cuando viene de la sabiduría humana, animal y diabólica, dice la Biblia. Entonces Pablo utiliza el poder que el Señor nos ha conferido. Y dijo, por esto no se alegren, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo se vuelve y reprende, no a la chica, al espíritu. Y en el nombre de Jesucristo le manda que salga de ella. Y la chica es liberada. Gracias a Dios por aquellas familias y personas que han sido liberadas en nuestra congregación. Yo nunca voy a olvidar una señora que vino una vez a la iglesia escandalosamente vestida. No sé si escandalosamente desvestida. Pero lo cierto es que cuando al final le saludo, le digo, ¿y qué vas a hacer con Cristo? Yo esta noche me voy a suicidar, dijo ella. Ah, no, pará. Y se quedó. Y nos dimos cuenta que tenía tantas ataduras y posesiones diabólicas. Y fue una sesión de liberación como tantas que hemos tenido. Y el Señor mostró su poder porque en el nombre de Jesucristo hay fuerza y hay poder. Cuando uno menciona el nombre del Señor Jesús es como un rebencazo al poder del enemigo. Pero al otro día nos dimos cuenta y dijimos, mire, usted por lo que veo tiene muchas cosas en su casa a las cuales tiene que renunciar y tiene que quemar.
Vamos a ir a su casa, hable con su esposo, para que usted deje todo elemento de brujería, saque todo lo que a usted le ha contaminado, en lo cual usted ha vivido y ha andado. Y ella me dijo, bueno, vengan, y vinimos como a las 2 de la tarde, fuimos un grupito, 2 o 3, estaba el esposo, estaban los hijos, y ella, lo primero que trajo fue un gallo negro, embalsamado. Y dijo, con este yo logro hacer, bueno, trajo sobrecitos con polvos de distintas tumbas del cementerio, y cosas raras. Y amontonamos todo allí en el patio, y llegó el momento de quemarlo. Y ella dice, quémelo, pastor. No, mío no son estas cosas. Si usted la quiere quemar, es usted quien renuncia. Y usted sabe que trajeron una caja grande de fósforo, pero había solamente 3 fosforitos. El primero se quebró, el segundo se quebró, y el tercero, con la mano temblorosa de ella, también se quebró. Y el marido dijo, ¿y si dejamos todo para mañana? Digo, ¿pero para qué vinimos hoy? ¿Algún vecino? Pero que están todos los negocios cerrados. ¿Y alguno de ustedes fuma, no tiene fuego? No, no tenemos ni fuego, ni encendedor, no fumamos. Así que, bueno, pero el chico salió no sé cómo y apareció con una caja llena de fósforos. Y cuando encendimos el primer fósforo, las cosas comenzaron a arder y entonces nos tomamos de la mano y cantamos, Cristo rompe las cadenas y da su libertad. Yo creo en el poder de Cristo, porque esa mujer hoy tiene sus hijos, sus nietos convertidos, bautizados, integrados a la iglesia, y el Señor ha cambiado y modificado su vida para siempre. Y tenemos tantos casos así. Pero debemos actuar con discernimiento. Cuando Satanás es focalizado, detectado y expulsado, entonces sí muestra los dientes. Se pone en la vereda de enfrente y ya no procura ayudar, procura atacar. Y es preferible tenerlo en la vereda de enfrente que no tenerlo adentro de la iglesia causando problemas. Por eso, cuando atacó, produjo en la ciudad una conmoción. Y comenzaron a decir, estos hombres nos enseñan costumbres que no son nuestras porque somos romanos y no queremos que nos cambien la manera de pensar. Y entonces armó una gran manifestación y llevaron a Pablo y a Silas, y Timoteo se escabulló y logró zafar. Pero ellos dos fueron llevados ante los magistrados. Y los magistrados saben cómo actuaban siempre. Por las dudas, primero azotarlos. Lo azotaban con varas. En vez de tranquilizar al pueblo, trataban de tranquilizar a los que predicaban el evangelio. Y lo azotaron con varas y mandaron al carcelero que los metiera en el calabozo de más adentro y que los encarcelara con seguridad. Y saben ustedes, aquí hay una cuarta pauta que yo no puedo dejarle de decir, porque si yo no se las dijera le estaría mintiendo. Porque hay predicadores que le dicen a la gente, si vos te entregás a Cristo no tenés más problemas. Si vos te entregás a Cristo vas a ser siempre un vencedor. Pero el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero ¿cómo es que dicen pare de sufrir? Pero en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, hermanos, la obra de Dios no solo se hace con plena certidumbre de fe, no solo se hace con espontaneidad, no solo se hace con discernimiento, también hay que estar dispuesto a sufrir contrariedades. Fueron azotados, fueron arrojados al calabozo de más adentro, les pusieron los pies en el cepo, allí en esas 2 maderas. Ahora sabemos la palabra cepo por lo del dólar, pero no sabemos qué es un cepo. Un cepo es algo que no te deja moverte. Y encadenados sus brazos a las paredes. Me parece que esa noche, cuando Pablo estaba allí sufriendo con Silas, volvió el enemigo, volvió Satanás, y me parece que le dice, che Pablo, y esta es una suposición mía, ¿sabés que en esta ciudad no hay nadie que sepa tanto del Señor Jesús como vos? ¿Sabés que no hay ningún predicador que predique como vos? Pero mirá tus pies, los tengo aprisionados. Mirá tus manos, las tengo encadenadas. Mirá la puerta de hierro, tiene un grueso candado. ¿De qué te sirve todo lo que sabés si no podés hacer nada? Hermanos, a veces tenemos que sufrir contrariedades. Y somos propensos a desanimarnos porque estamos doloridos. Nos sentimos impotentes, bloqueados, neutralizados. Yo no sé
cuánto potencial hay en las iglesias evangélicas neutralizado, encadenado, paralizado, bloqueado. Ustedes saben cómo las iglesias evangélicas y aún las congregaciones y parroquias católicas podrían revolucionar a Argentina en un instante, porque no hay ningún partido político que tenga tantas unidades básicas como las congregaciones y las parroquias. No hay. No hay fuerza más fuerte que la fuerza de la iglesia. Me lo decía recientemente un político, era ministro de Seguridad. La iglesia es una reserva potencial grandiosa en Argentina. Y el obispo de la ciudad de Santa Fe, que es el presidente de la conferencia episcopal, me decía: y ustedes los evangélicos tienen una riqueza tan grande, ¿por qué se encierran dentro de sus templos y no la sacan a la calle, a los medios, para comunicar? Saben, yo les quiero decir algo, hermanos. Si alguien está pasando por una situación triste y está sufriendo, déjeme decirle que Satanás logra algunas victorias, pero las victorias de Satanás siempre son transitorias. Él mete un gol o dos en el primer tiempo, pero en el segundo pierde por goleada, porque en el libro está escrito quién es el que va a vencer. Pertenecemos al vencedor y está escrito, este libro no lo puede cambiar nadie. Y Satanás lo sabe muy bien. Sus victorias son transitorias y pasajeras. ¿Lo cree? Amén. Entonces hay una quinta pauta para ir terminando, y es que debemos actuar con tenacidad. La palabra tenacidad significa se dobla pero no se rompe. Hay tenacidad, hay fe. Hay que usar las armas que el Señor nos ha dado. San Pablo decía que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y entonces los apóstoles, a pesar de que habían sido castigados, Pablo y Silas, a medianoche, dice la Biblia, comenzaron a utilizar las armas. La primera arma que utilizaron, ¿cuál fue? La oración. Comenzaron a orar. Y los presos sentían la oración. Y decían los presos, pero le han dado una viaba bárbara, les han pegado una paliza tremenda. Y ahí están rezando los tipos. Mirá con qué fe rezan, con qué fe oran. Hermanos, no descuidemos el arma poderosa de la oración. El Señor nos ha dejado esta arma para ser vencedores en cualquier lugar. Aún sin abrir nuestros labios podemos orar espiritualmente y con nuestras mentes. Oremos al Señor. Subamos todos los peldaños de la oración, porque la oración es un proceso de 7 peldaños que están claros en el Padre Nuestro. Primero, la presentación. Padre nuestro que estás en los cielos. Sentí la presencia de Dios antes de hablar con Él. Y luego pisá el segundo peldaño. Santificado sea tu nombre. Adorá y alabá y bendecí al Señor. Engrandecelo y dale gracias por la victoria que te va a dar, porque por la fe ya sabemos que vamos a vencer. En tercer lugar, el peldaño de la intercesión. Señor, que tu voluntad se haga. ¿Quién puede contra tu voluntad? Que tu voluntad se haga así como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. En mi vida, Señor. Cuando uno llega a este párrafo, necesita tener un cuaderno para refrescar la memoria, porque cuando tiene que orar por su esposa, por su esposo, por su hijo, por su hija, por cada una de las nueras, por cada uno de los nietos, cuando ha hecho desfilar toda la familia y después empieza a orar por otras cosas, por la iglesia y ora y tiene tantas cosas que a veces la memoria falla, pero la boleta no, y hay que orar e interceder, y luego que uno ha intercedido por esas cosas que son una verdadera lucha espiritual, uno pisa el cuarto peldaño, que es el peldaño del reclamo por las cosas cotidianas de cada día. Dios sabe que tenemos que poner los pies sobre la tierra. El pan nuestro de cada día, dámelo la semana que viene, Señor. No, dámelo hoy. Pero hoy tengo que salir a buscarlo en el nombre del Señor. Y tengo que lograr los recursos. El pan no es solo la comida. El pan son los recursos para vivir, los recursos para poder sobrevivir y para no endeudarnos, porque el que se endeuda es esclavo del que le prestó y porque se va metiendo en un pozo sin salida.
De manera que debemos pedir los recursos a Dios y luego pisamos el quinto peldaño y nos preparamos para la guerra espiritual. Pero no podemos hacer el sexto sin el quinto. Y el quinto es el autoexamen personal profundo. Cuando uno dice, Padre, perdóname, perdona nuestros errores, perdóname como también yo ahora perdono a todos los que me han ofendido. Señor, quiero estar preparado, quiero estar limpito, quiero estar sin ninguna carga en la conciencia, quiero sentirme libre para pisar el sexto peldaño de la lucha, que tiene dos frentes, uno interno y otro externo. Primero, no me dejes caer en la tentación, en la debilidad. Yo soy más peligroso que un mono con una granada en la mano. Nunca sabes dónde la va a tirar. Yo tengo problemas, yo soy peligroso. Señor, líbrame de mis propios errores. Pero en segundo lugar, líbrame de la lucha externa. Líbrame de todo el poder del mal que me rodea. Líbrame de accidentes, líbrame de asaltos, líbrame de ataques satánicos, líbrame, Señor. Y termina la oración con un séptimo peldaño, que es un peldaño de gloria, porque uno ha entrado en el despacho de Dios, ha dejado el expediente en sus manos y ahora baja la escalera cantando con alegría. No está desinflado como el que hizo una larga peregrinación y cuando llega ahí dice, por fin llegué. ¿Querés hacerla de vuelta mañana? No, hasta el año que viene no, dice. Cuando la oración nos deja desinflado, no es verdadera oración. La oración carga las pilas. La oración renueva la batería del alma. La oración termina con una nota de victoria y de gloria, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo y Silas oraron así, sintieron que Dios los había escuchado y dejaron de orar. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a cantar, porque el poder de la oración deriva en el poder de la alabanza. Y ya cantaban, y dicen, pero decían los presos, pero qué loco estos tipos, oraron, rezaron y ahora están cantando, a pesar de que les dieron una paliza tremenda. Y los oían de las celdas cantar y cantar alabanzas a Dios. Y los presos se entonaban en sus corazones al sentirlos cantar. Y hasta el carcelero habría dicho, bueno, estos muchachos se ve que aparte de lo que predicaron tenían unas copitas de más, porque ahí están cantando, están contentos en el calabozo de más adentro. Pero sabe que cuando la oración sube y sube y sube, el poder de Dios baja y baja y baja. Y de repente se produce algo maravilloso que nos lleva a pensar en el quinto punto, en ese que viene ahora. Después de actuar con tenacidad, enseguida van a aparecer el quinto punto. Debemos actuar con rapidez y fidelidad, porque Dios produce el despertar. Saben, de repente Dios lo decretó en el cielo, pero se sintió en las entrañas de la tierra. Un terremoto sacudió Filipos y la cárcel fue sacudida y el polvillo cayó sobre sus cabezas. Pero hay una expresión que me gusta mucho en la Biblia y que dice, y las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Qué gloriosa expresión. ¿Cómo necesitamos que la iglesia ore hasta que las puertas se abran? En nuestra sociedad las puertas están cerradas. Satanás ha puesto gruesos candados. Hay mucha gente bloqueada y neutralizada. Y necesitamos que de repente venga un terremoto espiritual y se abran las puertas de hierro y se rompan las cadenas y los presos queden en libertad. ¿Saben ustedes que cuando los presos quedaron en libertad no entendían lo que estaba pasando? Porque cuando Dios manda un despertar hay que actuar rápidamente y con fidelidad. Porque el despertar viene de Dios. Cuando Dios despierta a una persona, Dios la despierta y si no se entrega a Cristo, está más cerca del final que nunca. Porque Satanás oprime a las personas con hábitos y vicios. Los lleva de pecado en pecado toda su vida. Pero cuando abren los ojos a esta realidad, les presenta la última tentación de la vida. ¿Cuál es la última tentación? Pegate un tiro y vas a ser feliz. Da un salto al más allá. Vení a la paz de los que han muerto para siempre. Y el carcelero,
cuando vio todas las puertas abiertas, cuando vio que las cadenas de todos los presos se habían soltado, él tenía que responder con su propia vida al Imperio Romano si se le escapaba un preso. Por lo tanto, ni siquiera fue a ver, en medio de la oscuridad, sacó la espada, puso la empuñadura entre el piso y la pared y apoyó la punta de la espada en el corazón para arrojarse sobre esa espada. Los que estaban en el calabozo de más adentro, los del costado no lo veían, vieron la figura del robusto carcelero a punto de suicidarse. A veces el Señor nos hace ver gente que están al borde de la desesperación y de la muerte, y hay que actuar con rapidez. Hay que actuar con fidelidad y con rapidez. Hay que predicarles el evangelio a tiempo. Me parece que están allí, Pablo y Silas le dicen, che, el gordo se está por matar, decile algo. ¿Qué le digo? Decile, no sé, decile Juan 3:16. No, es muy largo, se mata antes. ¿Qué le digo? Qué evangelio lindo que le predicaron. Le pegaron un grito. No te hagas ningún daño, que nosotros estamos aquí. Me gusta ese evangelio. Me gusta ese evangelio. Cuando se puede pegar un grito y detener a alguien que está al borde de la muerte para decirle, no te hagas ningún daño. Cómo me gusta decirle a la gente que está desesperada, cómo espero un día en que la iglesia despierte y los políticos escuchen este mensaje. No se hagan ningún daño. La iglesia de Jesucristo está aquí y tiene poder para solucionar todos los problemas. Aquí estamos nosotros. El carcelero no los tenía en cuenta, pero los apóstoles lo confiesan. ¡Qué evangelio práctico! Un grito a la sociedad. Nosotros estamos aquí. No se hagan más daño. No más violencia, no más crueldad, no más crímenes, no más criminalidad. La iglesia está. La iglesia tiene un mensaje de esperanza y muchos no lo saben y por eso se suicidan y por eso se matan cada día. Ahora, cuando uno actúa con esa celeridad, se produce una respuesta. El carcelero es sorprendido a punto de matarse. Entonces pidió luz, pidió que le traigan una lámpara y con la lámpara se acercó a los apóstoles y postrado a sus pies les hace la pregunta del millón. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo necesitamos que la gente descubra que esta es la gran pregunta que todos tienen que responderse? No es ¿qué debo hacer para sacar el Kini 6? No es ¿qué debo hacer para ganar más dinero? No es ¿qué debo hacer para pagar mis deudas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante que toda persona debe responderse en la vida. Porque dijo Jesús, ¿de qué le vale a una persona ganar fama, popularidad, dinero, éxito, poder, si al fin da un salto a las tinieblas y pierde su alma? ¿De qué le vale haber vivido? Dijo Jesús. Esta es la gran pregunta que todos tienen que lograr la respuesta. Y saben que entonces los apóstoles le dijeron, ahí nomás, al toque, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Cree. Yo he visto cómo el evangelio ha entrado en las familias por una persona y ha bendecido a todo el resto de la familia. La luz siempre entra por alguien primero. Alguien se juega primero. Cree en el Señor Jesucristo. Y en aquella misma hora, dice, le predicaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Era una hora avanzada de la noche, pero le predicaron la palabra de Dios. No prediquemos otra cosa, hermanos. No prediquemos psicología. No prediquemos consejos. Prediquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en la clave del evangelio, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús. Es la fórmula precisa de salvación. Arrepentimiento es reconocimiento. No va más, yo no puedo solo. Yo soy un pecador. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo estoy sin solución. No quiero volver
más atrás. No quiero repetir la historia de mi vida con tantos fracasos y frustraciones. Yo quiero creer y confiar en el Señor Jesús y recibir el perdón por la sangre derramada en la cruz. ¿Saben? Esa noche el carcelero se convirtió al Señor, siendo un hombre romano. Pero no solo él, la esposa se convirtió al Señor. Pero no solo la esposa, los hijos se convirtieron al Señor. Yo doy gracias a Dios cuando el Evangelio entró en nuestra casa. Nos bendijo. En la familia de Marta entró a fines del siglo XIX. 1893 yo contaba que su abuelita compró la primera Biblia, su bisabuelita. 6 generaciones de cristianos. En nuestra familia papá se convirtió. Una tarde que le hablaron el Evangelio y 97 de la familia estamos firmes en el Señor. 6 ya pasaron a la presencia del Señor, incluyendo a mis padres. Pero somos 91 y no se perdió ninguno. Yo creo en el poder del Señor. Y creo en este último punto que hace falta para poner en práctica las obras de Dios. Disfrutar de los, abajo dice, resultados. ¿Saben que cuando venimos a la iglesia venimos a disfrutar lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que Dios hizo en la vida de los demás. Y saben que Pablo y Silas de repente sienten que algo está crujiendo en la sartén, que un aroma agradable a la madrugada viene desde la cocina. Y dice, esta gente no habrá cenado. Nunca se imaginaron que la señora estaba cocinando para ellos. Se asoma la señora detrás de la cortina y le dice, muchachos, ¿ustedes comieron algo hoy? No, no comimos nada. Estoy cocinando para ustedes. Y me parece que Pablo le guiña el ojo a Silas y le dice, Dios le cambió el corazón. Pero de repente, sin pedir permiso, como actuaban los carceleros con su rudeza, entró el carcelero con una palangana llena de agua y unos paños mojados en la palangana. Y sin pedir permiso, comienza a lavar las heridas que él mismo había provocado con su propia mano en la espalda de Pablo. Y mientras lava las heridas y el agua fresca corre por las espaldas de Pablo, me parece que le guiña el ojo y le dice a Silas, Dios le cambió el corazón de piedra y le dio un corazón tierno, porque el Señor hace esas maravillas con las personas. Y disfrutaron de los resultados, porque dice que se alegró con toda su familia de haber creído a Dios. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por nuestros semejantes? Enseñarles un oficio está bien. Inducirlos a que ingresen en una universidad y puedan perfeccionarse y puedan alcanzar logros en la vida está bien. Pero lo más grande que podemos conseguir y hacer por una persona o por una familia es llevarle la luz del Evangelio, que les transformará por toda la vida y por toda la eternidad. Somos comunicadores del Evangelio. Estemos preparados para eso. El Evangelio produce resultados eficaces. Y yo termino esta noche, porque ni sé a qué hora tenía que terminar, pero ya termino entonces. Voy a querer que el pastor venga a orar, pero les voy a decir que muchas veces he estado como pastor al lado de la gente que se muere. He orado con esas personas, he intercambiado palabras antes que exhalen el último aliento. Y he visto que esto funciona, que la fe es real. Hace unos 3 meses atrás estaba despidiendo una señora en el hospital que la vi de chiquita cuando se entregó a Cristo. Tenía una piba de 9, 10 años, ahora tenía 60 y tantos años. Y bueno, un cáncer había carcomido su organismo y estaba muy debilitada, 8 hijos. Y ella me dijo, estoy preparada. Hoy es jueves, el próximo domingo será mi primer domingo en el cielo. No sabe la alegría que tengo. ¿Usted cree que eso se logra haciendo un lavado mental a las personas? No. Yo soy testigo de lo que pasó con mi padre cuando un viernes a la noche yo me iba a predicar a Lima, Perú, y fui a despedirme de él y él me dijo, ¿cuántos días vas a predicar? Toda una semana, vengo papá el otro lunes. No te garantizo que yo esté aquí cuando vos vuelvas.
Tal vez esté hasta el domingo, que es el Día del Padre, pero no sé si no estamos por última vez juntos. Tenía 80 años, su cuerpo estaba debilitado, no estaba enfermo, pero el diagnóstico era máquina gastada. Y tuve la sensación de que era la última vez que estaba con él. Le dije, papá, espérame un momento. Voy a casa y ya vuelvo. Y volví con mis 3 muchachitos. Y le dije, papá, tenés 2 manos. Ellos son 3. Abrazalos. Bendecí mis hijos. Orá por ellos. Yo nunca voy a olvidar esa escena. La última vez que estuve con mi papá. Y él bendiciendo a mí, bendiciendo a mis hijos. Y el menor de ellos, Henry, le dice, abuelo, si el Señor te llama, ¿quién se va a encargar de orar por la familia? Yo me comprometo a decirte que voy a empezar a orar por la familia. Tenía 6 años. Y Henry siempre llevó su pequeño Nuevo Testamento y usa la microbiblia Thompson para predicar, siempre la saca de un bolsillito. Y él siempre que tenía algún espacio libre en el día, una cola en el banco, una situación de viajar, se dedicaba a orar. Dice, tenemos que utilizar todos los espacios libres del día para orar. Orar no es un tiempo simplemente de subir al monte y bajarse y olvidarse. Orar es en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Nunca voy a olvidar la noche que prediqué por última vez estando mi mamá en el auditorio. Era una noche fría de invierno. Mamá salió, te vamos a llevar a casa. No, yo me voy caminando, vivo cerca. Y bueno, cuando estaba cerca de la casa, sintió un fuerte dolor en el pecho. Yo estaba todavía saludando a los hermanos y el médico, uno de los médicos de la congregación me dice, mira, tengo un llamado de tu casa, tu mamá no está bien, ¿por qué no venís pronto? Yo voy para allá. Y fui, llegué junto al cardiólogo y me dice, mira, hay un infarto posterior en el corazón con un rasguido profundo. Es difícil que pueda sobrevivir, pero el Señor tiene la última palabra. Vamos a internarla, vamos a trasladar simplemente las sábanas a la camilla para que no haya movimientos. Y ustedes saben que en la ambulancia hay un lugarcito para sentarse al lado de la cabecera del enfermo. Y yo me pude sentar con ella la última noche. Y mientras yo acariciaba sus cabellos y la ambulancia con la sirena transponía raudamente las calles de la ciudad hacia el sanatorio, mi mamá me dijo, qué loco, Enrique, internarme un domingo a la noche por un dolorcito que tengo en el pecho. Bueno, mamá, él sabe lo que hace, pero si fuera esta mi gran noche, te digo algo, estoy preparada. Estoy preparada si el Señor me llama. Y llegamos al sanatorio y la bajaron y la llevaron a la unidad de terapia de coronaria. Y allí enseguida una doctora con mucho cariño conectó todos los electrodos en ella y le dijo una palabra muy consoladora a mi mamá. Señora, usted no debe temer por su vida, porque tenemos todo bajo control. Mi mamá le dijo, yo no temo por mi vida. Si esta noche tengo que irme, estoy preparada para irme. ¿Saben? El enfermero se sintió molesto porque los que no tienen certeza de salvación se sienten muy molestos cuando se habla de estas cosas. Y le dijo, abuela, ¿a dónde se va a ir hasta ahora? Hijo, tal vez me voy al cielo. ¿Al cielo en camisones sin plata? Hijo, al cielo no se va con el cuerpo, al cielo se va con el alma. Fueron las últimas palabras de mi mamá, porque se adormeció por el suero. Y unos instantes después las agujas cayeron y mamá ya estaba con el Señor. Qué hermosa es la experiencia de los que estamos en Cristo. Por eso si esta noche hay alguien que todavía no ha abrazado la fe en el Señor Jesús, se dieron cuenta que no es cuestión de ser católico, ni evangélico, ni ortodoxo, es cuestión de ser de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solo tú, tu vida, tu familia, tu posteridad. Dios hará una obra grande. ¿Hay alguno que esta noche aquí está dispuesto a creer en el Señor por primera vez? A rendirse sin más cuestionamientos ni dudas. Vamos a ponernos de pie. Si alguien siente que debe pasar aquí a este altar invisible de Dios, porque Dios está en todas partes, yo me bajo aquí para saludarle a los que quieran pasar. Si alguien esta noche está renovando su devoción y consagración al Señor,
Si alguien está aceptando por la fe a Jesucristo, yo me desciendo aquí y voy a pedir que el pastor venga para impartir la bendición. Mientras Miguel viene para impartir la bendición, hermanos, vayamos por más. Con Cristo se puede. Tengamos en cuenta estas pautas. Se los digo de todo corazón, porque los quiero en el nombre del Señor Jesús. Comiencen a pasar. Venga aquí adelante. Venga con toda confianza. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su presencia. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí.